Decíamos al inicio del programa que se efectivizó algo que habíamos adelantado hace unas semanas, lo venimos charlando acá en el programa, que es la nueva reglamentación de la Ley de Cannabis Medicinal de 2017, que se sancionó durante la gestión de Macri y, como hemos dicho, ¿no?, se quedaba a medio camino porque en los hechos no habilitaba por ahí, en lo que hace a la vida de la gente que necesita el acceso a la salud, mucho más que lo que es importar aceite para casos de epilepsia refractaria. Pero a partir de hoy, y por obra del decreto del presidente Alberto Fernández, se superan estas limitaciones y se habilita el autocultivo, el cultivo solidario para uso medicinal, siempre también el expendio en farmacias. Y para conversar sobre estos temas, ¿no?, nos comunicamos ahora con alguien que es un especialista, que es Alejandro Buciarelli, es docente de la carrera de farmacia en la Universidad Nacional del Sur, integra la red de profesionales para el estudio de cannabis medicinal, ReproCan, coordina también la cátedra de uso de cannabis medicinal de la carrera de medicina, también de la UNS, y participa del Consejo Consultivo Honorario a nivel nacional, así que un poquito del tema debe saber, ¿no? Alejandro, ¿cómo estás? Victoria y Juan Ignacio te saludan. Hola, Victoria y Juan Ignacio, buen día, gracias por la oportunidad. No, por favor, gracias a vos por esta comunicación. Bueno, Alejandro, vos venís trabajando porque esto sea una realidad hace mucho tiempo, dando clases, hablando, explicando en medios, ¿no? Y yo te quería preguntar, para entrar un poco en tema, a nivel personal, ¿no? ¿Cómo fue que te enteraste de esta noticia? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo lo tomaste? ¿Cómo reaccionaste? Me enteré ayer por la noche, a última hora, y realmente esto de que aparece en el boletín oficial con la firma del presidente de la Nación, Alberto Fernández, es algo que realmente no pensamos que iba a aparecer de esta manera, tan grata, por cierto, en lo referido a este decreto 883 del año 2020 para la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y los derivados, algo que realmente hacía falta por la cuestión de que la ley vigente 27.350 tenía muchos artículos sin reglamentar, y más allá de eso también esto genera un cierto impulso para los proyectos de ordenanza municipales que casualmente en nuestra localidad se están tratando, y esto creo que va a permitir un poco reordenar las cosas como corresponde y sentar a los bloques que hoy están en el Consejo Deliberante a seguir trabajando y por supuesto a promulgar una ordenanza representativa de los intereses de la sociedad que lo demanda justamente. Bien, bien. Sí, uno pensaría que con esta nueva reglamentación de la ley de cannabis medicinal no queda mucho margen para decir que hay un conflicto legal en avanzar con el autocultivo a nivel local, con una ordenanza. De hecho, creo que no queda margen para no avanzar con esto, pero seguramente hay mucho para hacer por encima de este piso que pone esta nueva reglamentación, porque acá tenemos un grupo de profesionales, entre los que incluís, ReproCan, pero también tenemos CONICET, INTA, hay mucho para hacer en Bahía Blanca sobre esta temática. Sí, justamente hay muchas actrices y actores en el ámbito de la investigación, de las universidades nacionales, CONICET, INTA por supuesto, y en cuanto a lo que se refiere a este decreto reciente, también tiene un anexo en cuyos artículos se habla, por ejemplo en el artículo 7, algo muy importante, pacientes que tuvieran indicación médica para el uso de la planta de cannabis y derivados podrán adquirir especialidades medicinales elaboradas en el país, importar especialidades registradas por la autoridad sanitaria, por supuesto, se van a poder preparar formulaciones magistrales en farmacias, es decir, todo eso se va a instrumentar, por supuesto que requiere un tiempo, ¿no?, para que esto empiece a rodar, y algo muy interesante en el artículo 8 de este anexo se habla de un registro en el ámbito del Ministerio de Salud denominado registro del programa de cannabis, que también se llama ReproCan. Sí, ¿Es una casualidad eso? Realmente por ella hay una luz, ¿no?, de esperanza. Todos dicen que siempre hay una luz que nos acompaña. Sí. ReproCan ya hace varios años que está, pero realmente celebramos que justo también tenga que ver con nuestra sigla. Sí. Y lo que tiene que ver, y es muy interesante este registro que figura en el artículo 8, es con el registro con el fin de emitir la correspondiente autorización para pacientes que accedan al cultivo controlado de la planta de cannabis y derivados como un tratamiento medicinal terapéutico paliativo del dolor, que cuando hablamos de dolor estamos hablando de una condición que no estaba contemplada en la reglamentación vigente. Así que realmente esto nos llena de alegría porque también va a haber un paraguas legal que por supuesto resulta importante para las personas usuarias que son perseguidas, estigmatizadas o que son privadas de sus materiales medicinales también. Bien, y
Bueno, esto es un gran avance sin lugar a dudas, pero otro gran avance es el autocultivo, que era por ahí un poco el punto que hacía ruido acá en el plano local. Hablamos de las ordenanzas de cannabis medicinal que están en el Consejo Deliberante, y justamente la diferencia es la cuestión del autocultivo. Yo te quiero preguntar a vos, que sos un especialista, que sos farmacéutico, que hablas desde un lugar técnico, no político, no partidario, ¿por qué es necesario el autocultivo y por qué no? Por ejemplo, no puede haber una empresa mixta, una empresa estatal, o el CONICET, o el Estado, digamos, que plante, que produzca y que le dé a cada uno lo que necesita. ¿No se podría resolver así? Sí, esa es una muy, muy interesante propuesta realmente. Algo clave es que también todo lo que involucre productos bajo la denominación o la categoría de especialidades medicinales tienen determinados requisitos de calidad, eficacia, seguridad, brindados por un laboratorio farmacéutico, sea nacional o multinacional, y a su vez con profesionales farmacéuticos habilitados para la dirección técnica de los mismos. ¿Por qué? Porque ahí se tiene que asegurar esa calidad, la eficacia y seguridad junto con la trazabilidad de los productos en una concentración siempre, por supuesto, que esté que sea comprobable, y esa es la clave para tener en cuenta en este sentido. Por eso resulta clave. Eso en cuanto a una especialidad medicinal, sí, como cualquier medicamento. Ahora bien, hay otra figura que es la de los preparados magistrales, que también se podrán elaborar en farmacias habilitadas, pero que en este caso, si bien se hace bajo esas mismas normas, no implican un etiquetado equivalente a una especialidad medicinal y otros requisitos, por ejemplo, ser elaborados en un laboratorio de especialidades medicinales industrial. Eso es el término de formulación magistral. Y por otra parte, también se habilitaría lo que es el autocultivo para que aquellas personas que no logran, en todo caso, dar con una especialidad medicinal o una preparación magistral acorde a sus necesidades terapéuticas, pueda, en su experiencia en el autocultivo, logrado a veces a partir de varios años de experimentación, poder también atender sus necesidades. Recordemos que por más que haya una variedad de medicamentos provistos por el Estado, no siempre se logra atender esas necesidades. ¿Por qué? Porque la planta de cannabis y sus preparaciones tienen distintas composiciones químicas que no necesariamente pueden tratar cualquier sintomatología, y ni hablar la sintomatología compleja que cursa cada paciente. E incluso dentro de la misma enfermedad, no siempre se da con lo que requiere el paciente. Por eso el autocultivo siempre va a ser necesario, porque es imposible para la industria farmacéutica aportar 1000 quimiotipos diferentes para las condiciones de cada persona. Clarísimo. Alejandro, ¿cómo estás? Una consulta sobre esto, porque una de las deudas que tenía la ley era la cuestión de la ilegalidad del autocultivo y además lo que generaba de no tener un precio de referencia. ¿Esto está contemplado en el decreto, en la nueva normativa? Lo que está contemplado en el artículo 8 de este decreto es, además del registro y para poder emitir las autorizaciones de autocultivo, también obviamente está en consonancia o adhesión con la Ley Nacional de Cannabis, y obviamente la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Salud, va a coordinar con las jurisdicciones locales de cada municipio que hubieran adherido a la Ley 27.350, que lleven sus propios registros y expidan las autorizaciones correspondientes, debiendo informarlas, por supuesto, al Ministerio de Salud, y va a haber una protección de confidencialidad de los datos personales contemplada, por supuesto, conforme a las disposiciones de la Ley 25.326, creo que es sus modificatorias y complementarias. Algo importante es que Bahía Blanca no adhirió a la Ley de Cannabis Medicinal, lo hizo el municipio de Torkins, así que nuestros compañeros vecinos han hecho muy bien los deberes, por supuesto, así que ellos ya están con un registro de usuarios, sin saber que este decreto iba a salir, así que realmente se han conjugado varias acciones positivas y esperemos que Bahía Blanca se adecue a una ordenanza superadora también. Sí, la verdad que el trabajo que se ha hecho en Torkins es de avanzada y marca un camino, y bueno, así también lo han pagado, ¿no? La persecución que han tenido los concejales de Slavarte y Rising. Pero bueno, por suerte empieza a cambiar lo que es el panorama político a nivel nacional, y yo en ese sentido también te quería preguntar por tu participación en el Consejo Consultivo Honorario del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Cómo es esa participación? ¿Qué hacen ahí? ¿Qué se debate?
Bien, el Consejo Consultivo Honorario, que también se menciona en el decreto y en su anexo, se enmarca en lo establecido por el artículo 9 de la Ley Nacional de Cannabis Medicinal, que establece un programa nacional de investigación para uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, y tiene fundamentalmente como objetivo afianzar el marco institucional de colaboración con instituciones, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, profesionales de la salud, y la Red para el Estudio del Cannabis Medicinal tiene participación dentro de las pocas asociaciones civiles que la integran. Recordemos que son 15, hay participación también de profesionales dentro de esas asociaciones, y la idea es crear una suerte de base o sustento como para asesorar a legisladores y legisladoras en lo que es la reglamentación de la ley 27.350, sobre todo en aquellos artículos que no han sido aún reglamentados. Bien, y también tenés un rol o una participación similar en un consejo que asesora localmente al municipio de Torkins. Claro, ahí parte del equipo de profesionales de Reprocam Bahía Blanca, junto con el doctor Nicolás Diviase, y también con uno de nuestros asesores, Facundo, estamos en el Consejo Asesor de Políticas Relacionadas al Cannabis Medicinal, que en ese sentido la localidad de Torkins ya ha abierto la inscripción a ese registro de usuarios de cannabis con fines medicinales a través de una ordenanza, la 7.210 de este año, promulgada bajo un decreto, creo que es el 603 del 2020. Así que ellos se tienen que acercar, los interesados, al Consejo Deliberante con un sobre cerrado que contenga la prescripción médica que indique la necesidad de un tratamiento a base de cannabis y otras cuestiones en el marco de la privacidad. Sería interesante que Bahía Blanca también pudiera adoptar este tipo de medidas que realmente genere un alivio en las familias y que por supuesto es lo que apuntamos desde Reprocam también. Bien. Sí, y en ese sentido hablábamos el lunes con la concejala Gigliani, que es una de las autoras del proyecto de ordenanza que contempla el autocultivo en nuestra ciudad, y ella comentaba que quedaban 2 sesiones ordinarias nomás este año, la de hoy precisamente y la de dentro de 15 días. ¿Crees que es más factible o están más cerca de poder tratar el proyecto de ordenanza, más allá de todas las implicancias políticas y la negociación que se puede llegar a dar en un consejo, pero esto colabora con un paso importante para poder persuadir a concejales que decían que bueno, no está legalizado a nivel nacional, cómo la ordenanza puede contemplar ese paso? Los deja sin argumentos a quien se opondría a eso. Exactamente, Victoria, es muy interesante lo que comentas, porque ahora quizás haya un manto de tranquilidad también para quienes legislan, porque donde por ahí encontraban un choque entre lo que puede ser una ordenanza municipal y una ley nacional. Ahora realmente creo que se van a acomodar un poco todos esos aspectos, y yo estimo que va a ser necesario nuevas reuniones con los grupos de trabajo como para readecuar un proyecto de ordenanza municipal a este decreto que es muy nuevo, y creo que si incluso se introducen en mejoras sería superador. Ojalá que se pueda concretar para este año. Tenemos la esperanza, pero también hay que llevar tranquilidad y prudencia porque no sabemos realmente y no somos quienes legislamos, pero coincido plenamente en que esto va a habilitar una serie de cuestiones para establecer diálogos y canales de comunicación y amplitud de derechos para las personas usuarias, en definitiva. Bien, Alejandro, aprovecho que nos quedan unos minutitos para salirnos por ahí de lo que es la cuestión más política y preguntarte por lo que es tu especialidad, que es la farmacología. ¿Qué hay en el cannabis? ¿Qué son estos cannabinoides de los que tanto se habla? Que tienen este uso medicinal que ahora se ha redescubierto porque es un uso que se da desde tiempos inmemoriales, luego se perdió esa costumbre y ahora se empieza a estudiar de vuelta con herramientas científicas. ¿Qué son los cannabinoides, Alejandro? Cuando hablamos de cannabinoides, hablamos de una serie de compuestos químicos parecidos entre sí, con pequeñas diferencias, que forman parte de los productos que sintetiza la planta de cannabis sativa. Sí. Y cuando hablamos de cannabinoides y de cannabis sativa, hablamos de un recurso que es la fitoterapia para el tratamiento de distintas dolencias que afectan a los seres humanos. En este sentido, las plantas medicinales, entre ellas el cannabis, y los productos que derivan de estas plantas tienen distintos niveles de evidencia clínica para validar su capacidad de tener un efecto terapéutico comprobable. En el caso particular de los cannabinoides del cannabis, hay evidencia concluyente, avalada por estudios clínicos,
de que el cannabis o los derivados son efectivos para el tratamiento de lo que es dolor crónico, náuseas y vómitos asociados a quimioterapia, síntomas relativos a la espasticidad o rigidez en la esclerosis múltiple. Hay evidencia moderada para la mejora del sueño a corto plazo en pacientes que tienen síndromes de apnea obstructiva del sueño, la fibromialgia, algo muy frecuente, el dolor crónico y la esclerosis múltiple, y en otros casos hay menores niveles de evidencia, más limitado por el hecho de la dificultad de reclutar pacientes, porque en Argentina está prohibido incluso la tenencia de material. Claro. Hay menor evidencia en lo que es tratamientos de pérdida de peso asociada a VIH-Sida, síndrome de Tourette, glaucoma, ansiedad e incluso epilepsia. La evidencia es moderada, también hay que seguir investigando, pero en definitiva hoy los investigadores quizás vamos a tener más elementos para poder aportar nuevas herramientas que avalen determinados efectos terapéuticos. Realmente estamos muy contentos con estas noticias. Bien, y otra cosa que nos decías en la anterior entrevista que realizamos es que la marihuana, el cannabis, se trata de una planta muy noble en el sentido de que por ahí, como vos bien remarcabas recién, por ahí faltan ensayos clínicos para asegurar la efectividad en ciertas patologías, pero sí se sabe que no tiene un alto nivel de toxicidad, que no hay una sobredosis que realmente se pueda administrar. Digo, tiene una serie de cuestiones que la hace única de alguna manera a esta planta. ¿Estos cannabinoides, estos compuestos, son justamente únicos de esta planta o hay alguna otra sustancia en lo que es lo químico parecido en algún animal, en algún mineral, no sé, en la naturaleza? Es muy interesante lo que estás consultando. Se nota que saben mucho del tema, han leído mucho, porque las preguntas realmente son muy... Soy hijo de una doctora en química y que también fue bioquímica. Bueno, es en realidad, digo, fue porque primero se recibió de bioquímica, luego doctora en química. Así que la química en casa es algo que se ha hablado y es algo que me interesa, como todo lo que son las ciencias naturales. Claro, por supuesto. Y en ese sentido, los cannabinoides son moléculas exclusivas de la planta de cannabis. No hay otra especie vegetal que lo produzca, y de allí lo interesante de esta planta. A diferencia de lo que ocurre con otros compuestos químicos, el cannabis tiene la exclusividad y sobre todo también de actuar estos cannabinoides en receptores y en lugares de nuestro cuerpo, de nuestras células, de nuestros tejidos, donde actúan sustancias propias que sintetiza el cuerpo para mantenernos en un estado que se llama homeostasis, que es un equilibrio, ¿sí? Cuando no hay equilibrio en ese sentido, por una falla en ese sistema que se conoce como sistema endocannabinoide, aparecen en algunas ocasiones patologías, y el cannabis aporta externamente lo que son los fitocannabinoides. Son cannabinoides naturales pero de una planta, pero son exclusivos del cannabis. Y en cuanto a la toxicidad, hasta el momento no hay estudios que den cuenta de que los extractos de cannabis pueden producir mortalidad en seres vivos. Hay casos extremos de estudios en simios donde la dosis que se administra no es de un extracto de cannabis, como son las preparaciones artesanales, sino que es el THC puro, pero a su vez es THC sintético incluso. ¿Sí? Es un análogo sintético que podemos encontrar en algunas preparaciones, muchas veces en otros países, que tiene una dosis letal de todas maneras elevadísima. Sería el equivalente a más de medio kilo de THC sintético puro para un ser humano de 70 kilos. Algo imposible de lograr. Porque sería, digamos, costosísimo, es imposible que alguien consuma esa cantidad. Sí, sería imposible mecánicamente hablando, digamos, fumar o comer tanta dosis de algo, imposible. Exactamente. ¿Esto quiere decir que cualquier persona puede utilizar cannabis? No necesariamente. Es importante el compromiso de los profesionales de la medicina que acompañen, que prescriban, que administren y hagan el seguimiento terapéutico, y el equipo farmacéutico también controlando la calidad, eventualmente de preparaciones artesanales, de especialidades medicinales o medicamentos herbarios. Y ahí está la clave, ¿sí? Los equipos profesionales, la transdisciplina, en acompañamiento con un marco legal inclusivo, y donde ahí están quienes nos legislan para aportar ese nivel de acompañamiento. Bien, y aprovechando que me queda un minutito más, te quiero hacer una consulta siguiendo esta línea por ahí más técnica y aprovechando que sos un especialista en justamente lo que es farmacología. ¿Cuántos cannabinoides hay? ¿Están contados? ¿Están investigados cuáles son? Entiendo que diferentes cannabinoides tienen diferentes efectos. Y la otra pregunta que me surge es, además de estos que sintetiza esta planta, que es el cannabis, ¿podríamos pensar en alguna mutación o en alguna
forma de cambiar la planta para que genere otros cannabinoides que podrían ayudar con otras enfermedades? Es muy interesante la pregunta también. Lo que tiene que ver con la cantidad de cannabinoides, hasta el momento hay poco más de 100, 105, 106. Hace pocos, en principios de año, se descubrieron otras moléculas. Ajá. Como el tetrahidrocannabiforol. Son otras moléculas nuevas que se van descubriendo. Y lo que comentaba respecto a la posibilidad de conducir el camino de biosíntesis hacia determinados cannabinoides, sí, eso hoy en día se hace. Los breeders, los cultivadores ya a nivel industrial, proveen a la industria farmacéutica, utilizan clones modificados genéticamente para que tiendan a producir un tipo de cannabinoide en detrimento de otros. Ajá. Mayormente lo que se busca son quimiotipos, son variedades químicas de cannabis, donde hay clones o especies modificadas genéticamente que producen mucho CBD, que es el cannabidiol, que tiene acción antiepiléptica, entre otras tantas. Ajá. O bien que produzcan una composición equilibrada entre el THC y el CBD. Estos dos son los que más prevalecen en general en las plantas, pero el CBD no tiende a producirse en una cantidad importante, por eso aparecen quimiotipos que modificados genéticamente producen altas cantidades, y eso se provee a la industria farmacéutica como insumo para luego elaborar especialidades medicinales, enriquecidas en CBD, enriquecidas en THC o bien balanceadas. Bien, clarísimo, Alejandro. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo porque si fuera por mí te seguiría preguntando cosas que me vienen a la cabeza. Se abre un campo que es fascinante en lo que es investigación y me atrevo a decir, no sé si coincidirás y te pido que seas breve para cerrar, que esto no solo es importante para la salud, sino que tiene desarrollos científicos y económicos que podrían ser muy importantes para el país. Exactamente, el desarrollo científico importantísimo, el desarrollo económico también, fuentes de trabajo genuinas, muchos ingresos para el Estado, amplitud de derechos, una conjunción realmente ideal. Bien, bien, bueno, un día para celebrar. Te mando una felicitación porque sé que sos una persona que has trabajado mucho por esto y te mando un gran abrazo. Gracias por siempre estar informándonos sobre estas cuestiones. Muchas gracias. Yo soy una pequeña parte de un gran grupo, profesionales, familiares, mamás, papás, hijos, así que agradezco a mis compañeros de trabajo también y de lucha. Bien, muchas gracias. Era Alejandro Buciarelli, farmacéutico integrante de Reprocan, que no solo es una red de profesionales, sino también, como decía, ¿no?, cultivadores, familiares, usuarios, mamás, fundamentalmente, y una entrevista memorable en un día memorable. La verdad que sí, muy...